Buenas noches. Es el día sábado 14 de agosto del año 2020, siendo las 8 horas con 1 minuto. Nos encontramos transmitiendo a través de Visión Jurídica TV, a través de nuestra plataforma del Instituto del Centro de Investigación y Capacitación Ignacio Manuel Altamirano. Está con nosotros el día de hoy el licenciado Carlos Huesca y el compañero invitado forzosamente desde la sesión pasada, el compañero Infante, Alejandro Infante. Estábamos platicando la cápsula pasada sobre el feminicidio y quedamos pendientes ya de cerrar ese pequeño tema con los datos curiosos, ¿cierto, licenciado Infante? Claro, como lo decíamos en la sesión pasada, esta es una problemática a nivel nacional, evidenciada a nivel nacional, últimamente, debido a las manifestaciones sociales que se han dado, en donde, pues sí, se han conocido aún más casos, de violencia hacia las mujeres, principalmente. No solo se trata de feminicidio, sino también como tal la violencia hacia las mujeres. En este sentido, podríamos decir que el feminicidio empieza desde los micromachismos, son de las causas primeras desde los micromachismos hasta, pues ya cuando empieza la violencia en pareja, la violencia familiar, que por consecuencia pueden tender a llegar al feminicidio. En este caso lo estoy viendo de una manera más social y para tomarlo de una manera jurídica podemos consultarlo con el licenciado Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, lo que habíamos comentado la semana pasada es precisamente que el delito de feminicidio con relación al delito de homicidio están íntimamente relacionados, pero lógicamente que el delito de feminicidio va más enfocado a la mujer. Y lógicamente también determinamos que el artículo 325 a nivel federal tipifica el delito de feminicidio, englobando ciertos supuestos como son que se cometan actos sexuales previos o después de haber cometido el ilícito, la privación de la vida de la mujer, así como también exponer el cuerpo ante el público, entre otros 5 supuestos que maneja el artículo 325 del Código Penal, así como sus correlativos, los artículos 148, si no mal recuerdo, del Código Penal de la Ciudad de México y los correlativos de las entidades federativas. La finalidad de ese tipo penal es precisamente ajustar aquellas conductas típicas antijurídicas que realizan, en este caso, el sujeto activo, que puede ser el hombre por excelencia, pero que también puede ser una mujer en contra de otra mujer. El tipo penal no se reduce a que nada más el hombre lo va a cometer. Si bien es cierto, pueden haber conductas dentro del núcleo familiar y principalmente entre parejas, pero hoy en día nuestra sociedad también ha avanzado en aquellas sociedades homoparentales que lógicamente es ilícito cometerse tanto mujer contra mujer. Entonces es un tópico complejo, es un tópico que implica mucha responsabilidad de las autoridades que imparten justicia, particularmente desde el Ministerio Público, quien es el encargado y el facultado para perseguir los delitos que se interpongan respecto de feminicidio, así como también las alertas de género, que son políticas públicas que los gobiernos estatales, pues lógicamente tienen que implementar para cambiar o para atenuar estas conductas típicas antijurídicas que, bueno, lo vemos reflejado en casi toda la mayoría de nuestros estados y no nada más en México. A nivel mundial, pues es un delito también que para otras regiones del mundo es bien visto por el sistema patriarcado en el que se encuentra ciertas sociedades y lógicamente pues contrastan con nuestra sociedad, por ejemplo. Sí, claro, o sea, como bien señala el licenciado Carlos, es muy importante determinar y recalcar que la violencia de género no solamente se realiza desde un hombre hacia una mujer, sino desde el mismo género femenino, ¿no? Entonces, es ya una lesión hacia el mismo género. O sea, siendo mujeres podemos matar, lesionar, y no necesariamente pues violar, sino simplemente lesionar, ¿no?
o causar daño en las extremidades para que este tipo penal no se aplique. También platicábamos respecto de esta comunidad pues ahora sí que se encuentra ya destinada, que hablaremos posteriormente, ya identificada con un género, pero no reconocida legalmente con ese género, si podía aplicárseles o no el tipo penal. No sé cuál sea su opinión. Licenciado Carlos. Sí, pues prácticamente, o sea, la sociedad o todas las sociedades evolucionan y lógicamente el modo de pensar de la sociedad también va a la par. Anteriormente era mal visto que una persona, principalmente una mujer, fuera la responsable del hogar, hablando económicamente hablando. Muchas familias de aquellos años, el hombre, sea como sea, era el pilar del hogar y este podía tomar las decisiones importantes del hogar. La mujer, pues es denigrante decirlo, pero la mujer prácticamente pues era pues un objeto propiamente y conforme a esas situaciones, pues lógicamente el hombre siempre impuso ante la mujer cierto poder, toma de decisiones, tanto en su persona como económico. Incluso también es lamentable que en épocas primitivas, y me refiero primitivas, no en la edad de piedra, sino ya en una época antigua como sociedad, la mujer era simple y llanamente vista como una fábrica para pues engendrar los hijos. Entonces es importante que toda esta evolución en la sociedad, pues no solamente en el modo de pensar, sino también en el modo jurídico, se ha evolucionado para tratar de atenuar esos delitos que hoy en día pues siguen siendo un cáncer en la sociedad y lógicamente que no son aptos para todos nosotros. Está apagado, creo, su micrófono, licenciado. Concuerdo con el licenciado Carlos de que, bueno, en el sistema, bueno, aquí en México, desgraciadamente tenemos un sistema patriarcal en el cual, pues sí, las masculinidades tienen mucho que ver. Desde casa no se les inculca a los niños, la mayoría de las veces, a eso, o sea, de que el hombre es el que tiene que trabajar, la mujer tiene que estar aquí en la casa, algo que está muy mal visto y desgraciadamente es muy difícil cambiar eso en el pensamiento de la sociedad mexicana. Sí, claro, aparte de que traemos eso por tradición, ¿no? Un sistema machista, de donde el hombre siempre tenía la cabeza de la familia, donde era el que decía qué se tenía que hacer, quién lo tenía que hacer y designaba funciones. Entonces, ha sido un cambio radical al mundo actual, donde la mujer pues empieza a defender sus derechos, empieza a decir, ¿sabes qué? Tenemos que ser iguales ante la ley, pero equitativos para ciertas cosas, ¿no? Porque fisiológicamente y biológicamente, pues, hay cosas que podemos hacer y cosas que no, pero sin embargo, ante la ley tenemos que ser iguales, tener mismos derechos y también, ¿por qué no?, mismas obligaciones. Y es, y es un cambio trascendental para todas las comunidades, más que la mayor parte de las comunidades en México actualmente no cuentan con este acercamiento a toda esta nueva información y a todos estos cambios. Hablamos de muchísimos pueblos que aún radica esa costumbre del hombre jefe de la casa, jefe de la familia, jefe del pueblo, y es quien manda y ordena y tiene ley total, ¿no? Sí, efectivamente, y vamos a algo más práctico. Por ejemplo, ¿qué pasa en aquellos hogares donde pues existe el matrimonio y normalmente pues cuando inician su relación como pareja, al principio todo es muy positivo, pero conforme van pasando los años, lógicamente empiezan a ver esos roces, empiezan a haber roces de carácter particular y es ahí donde el hombre comienza a tener tratos ya un poco agresivos contra su pareja. Pero, ¿cuál es la situación de vulnerabilidad de la mujer en este caso, hablando particularmente? Pues está sometida desde el ámbito económico
a que todo lo que suministra el esposo es lo que ella tendría que administrar. Pero lógicamente, cuando se tiene ese establecimiento de poder por parte del hombre, pues lógicamente vienen los malos tratos. ¿Qué puede hacer una persona en ese sentido? Pues lógicamente cualquier miembro de la familia, sean los hijos, sea el esposo, sea la madre, etcétera, 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 pueden generar actos de violencia y lógicamente para ello existe un tipo penal que, como lo comentamos la vez pasada, se denomina de violencia familiar. Ese catálogo normativo, pues prácticamente lo que dispone es que la persona víctima del delito de violencia familiar, lo primero que tiene que hacer es acudir al Ministerio Público competente de la adscripción a efecto de interponer su querella. En los casos más graves, a la persona víctima del delito de violencia familiar se le somete a un dictamen pericial en psicología y obviamente a aquel dictamen también de rutina que es la valoración del médico legista para que entre estos dos profesionistas determinen primero si hay lesiones físicas de la víctima del delito y en su caso determinar por parte del psicólogo si efectivamente existe alguna afectación en su psique. La ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, tanto la federal como la local de la Ciudad de México, implementan una serie de medidas que son aquellas que tienen que ver con la seguridad propiamente de la víctima. Medidas de seguridad y medidas de apercibimiento. En el primer caso vamos a hablar de los apercibimientos, como se mencionó la vez pasada, son aquellas atribuciones que tiene el Ministerio Público para tratar de que se cesen esos actos de violencia a cargo del agresor. Es una primera llamada que se le advierte al imputado, en este caso ya de la comisión del delito, a que se abstenga y si siguen las medidas, siguen las conductas realizándose, lógicamente vendrá la aplicación de las medidas de seguridad, entre otras, muy particularmente la separación del domicilio del imputado, que es una de las medidas que tienen mayor trascendencia porque aunque se sea propietario del bien inmueble donde habitan la pareja, en este caso, no importa la calidad de propietario o poseedor, lo que importa es salvaguardar a la víctima, ya sea separando al imputado, en este caso de la comisión del delito, o en su caso resguardando a la víctima en aquellos establecimientos que la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha habilitado para proteger a estas víctimas del delito de violencia familiar. Y lógicamente, al tener estas medidas de seguridad, ya propiamente son derivados de aquellos actos que pongan en riesgo la integridad física de la persona. Por ejemplo, está una pareja en su casa, de repente el esposo ejerce violencia contra su esposa, agrediéndola físicamente, golpeándola, inclusive pues casi pudiéramos estar hablando de que si no se atiende a tiempo, pues estaremos ante una tentativa de homicidio o feminicidio en su caso. Entonces, ¿cuál es el primer acercamiento? Es la de la querella, en este caso, ante el Ministerio Público, y esta autoridad va a valorar si efectivamente son necesariamente implementar medidas de seguridad o de protección o simple y llanamente apercibimiento. En nuestra realidad mexicana, ¿qué pasa? Pues los apercibimientos son simplemente citatorios donde se está indicando al imputado a que se abstenga de ejercer ciertos conductos. Y en caso contrario, si prevalecen, entonces sí se le aplicará una medida de seguridad. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona víctima del delito sí hay cierta afectación en su psique, sí hay lesiones en su cuerpo? El Ministerio Público, una vez que las decreta, tiene que pedir ante audiencia del juez de control a ratificar estas medidas de seguridad. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público y con la implementación del nuevo sistema de justicia penal prevalece el sistema de oralidad y lógicamente cualquier acto que emita el Ministerio Público puede ser valorado o puede ser incluso, vamos a llamarlo así, supervisado por el juez de control para efectos de que se garantice el actuar del Ministerio Público. En esa audiencia de oralidad, lógicamente lo que se convoca es al Ministerio Público, la víctima, su asesor jurídico y por la parte contraria al imputado y a su defensor para efectos de que
ratifique el juez de control si efectivamente esas medidas de seguridad se emitieron conforme a derecho, porque lógicamente la gravedad en que se interviene en este tipo de casos es una separación del domicilio, por ejemplo. Entonces, todos estos actos pues deben de estar regulados y ha sido un gran avance en el sentido de que pues conforme a la ley de acceso a una vida libre de violencia, conforme a la propia tipificación del Código Penal en materia de delitos contra las mujeres o contra cuestiones de género, hay una variedad de instrumentos legales de los cuales los servidores públicos, principalmente el Ministerio Público, están obligados a seguir. Y no nada más el Ministerio Público, llámese órgano jurisdiccional, llámese órgano administrativo, en todo momento tiene que prevalecer la equidad de género. Creo que la licenciada Vanessa está teniendo algunos problemas.